el posgrado, ¿no? Yo soy coordinador de los diplomados y ahora estoy para entregar los papeles. Bueno, era el año pasado y ahora de nuevo estamos postulando, ¿no? A ver cómo va, ¿no? Y los documentos hay que contrastarlos, las copias con el original, ¿no? Es lo que ocasiona cierta tardanza al presentar los documentos. Es decir, los cerca de 200 documentos copias que he presentado las tengo que validar, ¿no? Es algo moroso, pero es algo necesario, ¿no? Para que no exista ningún tipo de desvíos en cuanto a la falsificación de documentos y todo eso. Ahora, ustedes ya pueden ver el repaso, ¿no? Entonces, este repaso para el primer parcial, ¿qué tiene? Tiene salidas del último modelo que estábamos realizando en IBIUS, ¿no? Entonces, este modelo del cual les he pasado el archivo, solo deben interpretarlo en base a criterios estadísticos. Voy a regresar de nuevo sobre el mismo modelo. El archivo se llama apt barrita 1. Dígame si les ha llegado, les he enviado. Si no, les vuelvo a enviar ahora mismo. Voy a abrirlo, ¿ya? Para empezar a hacer, para empezar a ensayar lo que tienen que hacer en la práctica. La práctica consiste en interpretar los modelos, ¿ya? En eso consiste. Compare after refresh. Ya. Entonces, en esta base, ustedes tienen cargados los archivos de trabajo. Donde están los cuadraditos con color celeste, están las ecuaciones, están los modelos. Todo lo que está con amarillo y con líneas son series que se han cargado. Ya uno pone para ver las series o para introducir las series data, ¿no? Le pone data a este software y, por ejemplo, yo quiero ver la data de la inflación, ¿no? O la data de, voy a agrandar, ya, entonces pongo data inflación para ver y también acomodar las series. También puedo poner la data de el spread para los cambios en precio de las acciones de Microsoft, ¿no? Entonces pondré RM Soft, así es como se llama, RM Soft, ¿ya? Eso. Y me va a mostrar los datos en caso de que los datos no estén cargados, igual puedo poner, por ejemplo, si yo le pongo me voy a inventar una variable. Voy a cesar este grupo. Se han creado dos grupos. Le voy a poner data JP, ¿no? Y se ha creado data JP sin datos. ¿Cómo se cargan los datos a este software? Lo más sencillo, es muy amigable. Yo pongo control C, me voy a inventar cualquier dato, o voy a abrir cualquier base. En este caso, voy a poner la misma base de apt, si no me equivoco. Aquí tengo la base en Excel de apt, que es un modelo para ver, modelo teórico de administración de precios de arbitraje. Ya, entonces, tasas, precios de muestreo. Lo que hago es colar una variable. En este caso, solamente para ejemplificar, les voy a poner la misma, una variable cualquiera. Ya, entonces, se está abriendo en Excel.
y cómo se cargan las variables, decía, para que tengamos una idea general de cómo se maneja el software. No les decía que les había dado les había prometido que les iba a mostrar, por lo menos de manera general. Y lo que hago es control C, control V, cuidando de que todo esté en notación americana, es decir, las comas estén como puntos y el separador de miles como comas. Eso lo hacen en su computadora. He creado la variable JP, JP Morgan, digamos, tipos de cambio analizados por JP Morgan. Y si yo busco JP, tengo esos tipos de cambio analizados por JP Morgan. Ya, entonces, esa es la forma de cargar los datos. Puedo poner, si es que no sé manejar IBIOS, obviamente veo el manual, pero con el comando data, creo, ¿no? O sea, me estoy diciendo, muéstreme el dato, ¿no? Si el dato no está, entonces, por ejemplo, me voy a inventar XP, ¿no? Me va a aparecer sin nada, ¿no? Y como yo sé copiar y pegar, eso no para hacer el trabajo, ¿no? La monografía no es copiar y pegar. Me refiero a una base de datos, copio esos datitos, ¿no? Entonces, este software es muy amigable, es muy sencillito, tiene dibujitos y ustedes pueden trabajar en el mismo. Así se cargan los datos a Libius y la forma de poner un modelo lineal, como les he mostrado este modelo en Libius, es muy simple. Aquí arriba, donde están los comandos, uno le pone ls, le estoy diciendo que me haga mínimos cuadrados y le vamos a poner las variables que queremos regresar. En este caso, las variables que queremos regresar o de las que queremos hacer un modelo lineal son el RMSoft, que eran los retornos o las primas de riesgo para Microsoft por cambios en los precios de sus acciones. Después quiero poner la prima por los cambios en el índice de Standard & Poor's, la inflación, y RTERM, que me mostraba un diferencial de tasas de interés de títulos, ¿no? De largo plazo. Además, hay otra R que también me agarra un spread de tasas de crédito de consumo, les decía, ¿no? En este caso, RTERM, en este modelo que he abierto, me muestra también una diferencia de tasas de largo plazo con las de corto plazo, tasas de 10 años respecto a tasas a las de más corto plazo, 3 meses, y me muestra un diferencial de retornos o primas en este caso, una prima exigida en los retornos para títulos públicos, ¿no? Entonces yo voy a poner, hágame una regresión pueden copiar el nombre de la variable y le voy a decir, hágame una regresión lineal de ERM, que eran las primas de riesgo para Microsoft, una constante siempre. Después las primas de riesgo ERM Standard & Poor's, ERSANDP. Después el diferencial de la inflación que me muestra la aceleración de la inflación, es decir, la inflación de T respecto a T-1, una diferencia de tasas generalmente en el ámbito financiero me muestra aceleración. Y también pongo RTM, ERM, que es la diferencia de los retornos de los títulos del gobierno, títulos públicos de largo plazo menos corto plazo, ¿no? En un modelo anterior estábamos viendo el spread o la diferencia de las tasas de créditos de consumo, ¿no? De largo versus periodo más corto. ¿Recuerdan ustedes? Yo hago enter, después de poner eso ya tengo el modelo, ¿no? Este es el modelo, el mismo modelo que está en la ecuación 3. ¿Qué se hace para analizar un modelo? Ahora vamos a lo que se les pide en su repaso o en su examen. Ustedes tienen esas salidas de la ecuación 2 y de la ecuación 3. ¿Qué nos dice? Selecciona el mejor modelo en base a criterios estadísticos y diferentes tests de sus residuos. Vamos a eso. Entonces voy a seleccionar el mejor modelo en base a criterios estadísticos. Lo que uno ve primero al ver un modelo es la salida, ¿no? O sea, ve los coeficientes que tengan los signos esperados. ¿Cuáles son estos signos? Estoy analizando una prima para una empresa, prima de riesgo, o sea, ¿cómo se analizan las primas? Se analizan en base a diferenciales de retornos, ¿ya?
Por ejemplo, hay un índice ENVI para mercados emergentes, entonces toma retornos de los títulos más riesgosos con retorno alto, menos algún título en estos mercados, títulos públicos bueno, no tan riesgosos, ¿no? Riesgo soberano en teoría no debería tener posibilidad de default, pero sí tiene, ¿no? Entonces, esa diferencia de retornos medida en puntos básicos para describir y esa diferencia de retornos es prima, ¿no? En el estudio de los mercados financieros le llamamos prima de riesgo, ¿ya? ¿Qué nos muestra? Nos muestra una diferencia, ¿no? De un retorno más alto, con alto grado de riesgo, respecto a un retorno con bajo grado de riesgo. Si tiene bajo grado de riesgo, va a ser más bajo el retorno. Muy bien. Estamos modelando primas, estamos viendo el modelo de precios de arbitraje en base a primas y yo esperaría que la prima de retornos de mi título, en este caso de Microsoft, de los títulos de Microsoft, de las acciones de Microsoft, tenga una relación positiva con el mercado, ¿no? Con el mercado que cotiza. Entonces, hay una relación positiva con Standard Poor's, es decir, a medida que aumentan las primas en el Standard Poor's o los precios en el Standard Poor's, también van a aumentar las primas y los precios de Microsoft. Después, esperaría que haya una relación positiva con indicadores macroeconómicos en este caso, de cuidado, de crisis, como la inflación, ¿no? Para el mercado, en este caso, el mercado americano. Esperaría una relación positiva entre las primas de riesgo de Microsoft y la aceleración de la inflación, lo cual se confirma, no tiene el signo deseado. Y por otro lado, también esperaría una prima de riesgo, una relación positiva con el riesgo, en este caso, riesgo país me estaría midiendo, ¿no? La diferencia entre retorno, riesgo país en el tiempo, ¿no? Son títulos públicos y yo saco la prima de esos mismos títulos públicos, o sea, comparados entre ellos por plazo, tengo una relación positiva, lo cual se comprueba. El segundo paso en términos estadísticos, al ver la salida del modelo, es evaluar el nivel de significancia de cada coeficiente estimado de manera individual. Entonces, cada uno de estos coeficientes los voy a evaluar. Esta constante va a atrapar esa parte media de la variable dependiente, que en este caso es las primas de riesgo de Microsoft, que no son explicadas ni por las primas de riesgo de Standard Poor's, ni por la aceleración de la inflación, ni por la prima de riesgo soberano. Entonces, en ese caso, lo que se debe hacer es evaluar de manera individual, ¿no? Y un mensaje estadístico para modelar es de que, aunque vean en sus libros de texto que tengo un modelo con regresoras a través del origen, no le saquen, les recomiendo que matemáticamente y estadísticamente no le saquen la constante, aunque tengan un prop mayor a 0,05. Ya un SIC, un nivel de significancia prop mayor al 5%. ¿Por qué razón? Porque en términos matemáticos y estadísticos no voy a poder descomponer los errores y no voy a poder ver la bondad de ajuste. Pese a que la bondad de ajuste es baja en este modelo, ahorita lo vamos a discutir, pero no voy a poder hacer las pruebas estadísticas, no voy a poder interpretar las pruebas estadísticas de manera convencional. Entonces, dejemos esta C, aunque no sea estadísticamente significativo. ¿Cómo sé que cada parámetro es estadísticamente significativo? Estos parámetros estimados, aquí en la última columnita donde están los props, yo veo que esto sea menor a 0,05, es decir, la probabilidad de cometer error tipo 1 en la distribución de estos regresores, de estos betas, tiene que ser menor al 5%. Eso es el mensaje que les estoy dando. No hemos avanzado algo de teoría estadística para interpretar estos resultados y ustedes deben recordar. Para cada uno de los estimadores debo ver esa situación y solamente en el caso de la inflación veo que si yo multiplico por 100, entonces tengo un prop mayor al 5%, ¿no? 7,1%, ¿no? Entonces ese nivel de significancia es alto, pero en la práctica la modelación me indica que yo puedo soportar hasta un 10% de significancia. Es decir, la probabilidad de cometer error tipo 1 es mayor al 5%, pero menor al 10% en este caso, en el regresor, en el beta estimado de la inflación.
¿no? Entonces voy a trabajar con este modelo. ¿Cómo interpreto cada caso? Veo la unidad de medida de la variable dependiente, aquí está como un diferencial de riesgos, ¿no? O sea, de retornos. Entonces, prima me está mostrando puntos básicos y aquí yo veo también, en muchos casos, como ER Standard Poor's, veo también que está en la misma unidad de medida, ¿no? Puntos básicos o diferencia de retornos. Como ya está esto en diferencia de retornos, puedo interpretar directamente de que por cada unidad o por, en este caso, por cada 100 puntos, ¿ya? Pues 1% es 100 puntos en términos financieros, por cada 100 puntos adicionales en las primas, en la prima de riesgo de Standard Poor's, entonces la prima de riesgo de Microsoft va a sobrereaccionar, o sea, se va a incrementar en 1.3% en términos redondeados, ¿ya? O 127 puntos básicos. Esa es la forma de interpretar, ¿no? Entonces, la prima de riesgo de Microsoft es muy sensible y muy elástica a la prima de riesgo de Standard Poor's. Y es más, todavía más sensible a la aceleración de la inflación, ¿no? Entonces, por cada, en este caso, por cada 1%, ¿no? En un punto de la aceleración de la inflación, eh, la prima de riesgo se va a incrementar alrededor de 219 puntos básicos o 2.19% para los que no entienden la interpretación en puntos básicos. Ya y en el caso del riesgo soberano, cada que se incremente más el riesgo soberano en el tiempo, se incremente en 1%, 100 puntos básicos, la prima de riesgo de Microsoft se va a incrementar en 474 puntos básicos o 4.74%, ¿no? Entonces, esa es la forma de interpretar, dependiendo de la unidad de medida. Si tuviera logaritmos, entonces interpreto como una elasticidad. Si tuviera logaritmos en la variable dependiente, ¿no? Y en las independientes. O logaritmo en la variable dependiente y las independientes no en logaritmos, entonces semielasticidad. Esa es parte de la interpretación que van a hacer en la pregunta 1. Después lo que debo ver es el coeficiente de determinación en este tipo de modelos. Tendría que ser mayor a 0,5 o al 50%. Y en este caso es bajo, debo escribirlo, ¿no? O sea, el coeficiente, la bondad de ajuste de este modelo, o sea, si quisiera pronosticar, es muy baja, apenas se alcanza el 34%, ¿no? Si veo el R cuadrado ajustado aquí en la segunda línea que estoy sombreando, eso es lo que me dice, 0,337109, ¿no? Entonces, eso también lo escribo, o sea, el modelo no me sirve mucho para pronosticar, hacer pronósticos determinísticos, no hay buena bondad de ajuste. El tercer pasito es que vea los residuos. Para eso me voy a View, la ventanita View, y voy a Residual Diagnostics. Yo sé diagnóstico de los residuos. Voy a ver 3 tests y eso me van a anotar en su informe o en su examen, ¿no? Que les he pasado. Entonces, yo voy a ver el test de autocorrelación, donde dice serial correlation LM test. Después el test de heteroscedasticidad, el heteroscedasticity test y el test de normalidad, ¿no? El histogram normal test, ¿no? Entonces, en estas 3 últimas opciones voy a aplicar los tests con las siguientes hipótesis. Ustedes saben que todo en estadística de inferencia tiene hipótesis, no hipótesis nula. Entonces, para la autocorrelación, le voy a poner, me pide rezagos, ¿no? O sea, como está en serie mensual, para meses uso 12, para trimestres 4, ya para años generalmente 2 o 3, ¿ya? Para semanas, 52 semanas, para días uso 7, no 7 días en una semana. Entonces, como está en meses, uso 12 y en 12 meses la autocorrelación no existe. La hipótesis de autocorrelación del test LM de Breus-Grofe me dice que no existe autocorrelación serial. Aquí hay una regresión auxiliar, aquí abajito es la misma regresión lineal que hacemos, la hace el software, una regresión auxiliar, donde regresa los residuos estimados de este modelo en función a las variables explicativas y los residuos rezagados hasta 12. Ninguno de estos props es menor a 0,05, lo cual nos dice que está, en este caso está aceptando la hipótesis de que estos coeficientes son 0, ¿no? En esta regresión.
Si son 0, no hay autocorrelación con los residuos, es decir, con el residuo 1, 2, 3 hasta el 12. Y aquí me está diciendo que no se rechaza la hipótesis nula. La hipótesis nula en este test es de que no hay autocorrelación. Si digo no rechazo, entonces puedo afirmar que no hay autocorrelación. No estoy validando o estoy aceptando de que no hay autocorrelación. ¿Ya? No quería decir ese término, pero bueno, no hay autocorrelación. Si el prop fuera 0.05, menor a 0.05, entonces rechazaría la hipótesis de no autocorrelación, es decir, diría no autocorrelación, entonces significa que sí hay autocorrelación. En cambio, aquí estoy, no voy a usar este término, aunque no es correcto, o sea, sí estoy aceptando la hipótesis de que no hay autocorrelación. Ya, entonces, debo buscar en este test, en el LM, que esto sea mayor a 0.05, ¿ya? Como es, no hay autocorrelación, es un buen modelo para interpretar en sus residuos, perdón, en sus estimadores, ¿no? Y sus residuos de manera estadística no tienen autocorrelación. Muy bien, ahora me voy a ver, he ido de nuevo a la ventanita estimar, le pongo estimar, solamente para mostrarles que estoy yendo de nuevo a residual diagnostic, y voy a ver ahora la volatilidad de los residuos en este modelo. Me voy a heterocelasticity test, y voy a usar el test de White, ¿no? Que se usa para este tipo de modelos lineales. No le voy a incluir términos cruzados. ¿A qué se refieren los términos? Es a la interacción entre las variables en la regresión auxiliar. Les voy a mostrar eso. Me he ido a todo el test y igual, la hipótesis nula de este test es de que no hay heterocedasticidad. Estoy aceptando esa hipótesis de que no hay heterocedasticidad. Van a disculpar el atajo que estoy tomando. No es correcto decir se acepta, ¿no? Pero no se rechaza. Entonces, no hay heterocedasticidad o se acepta la hipótesis de no heterocedasticidad y no tengo, pues, volatilidad excesiva en los residuos. Esta es la regresión auxiliar. Lo que hace es modelar los residuos al cuadrado con los cuadrados de las variables explicativas, ¿no? Y eso es lo que ve. En los coeficientes no hay nada que esté menor a 0.05, por lo tanto no hay significancia de estos coeficientes. Por eso por eso en este caso no estoy rechazando la hipótesis nula, ¿no? O sea, estoy aceptando la hipótesis de no autocorrelación, en otras palabras, porque ninguno de estos regresores al cuadrado se relaciona en términos estadísticos con los residuos al cuadrado, ¿no? Entonces, en términos estadísticos, esto es cero, esto es cero, esto es cero aquí en la dirección auxiliar. Eso es lo que me está diciendo. Ya, por lo tanto, no tiene este modelo problema de heterocedasticidad. Voy a ir de nuevo a estimar, le voy a poner a aceptar, voy a ir a residual diagnostic y voy a ver el test de normalidad. Aquí hay el test de normalidad, también tiene la hipótesis de normalidad, ¿no? Y aquí sí se está rechazando la hipótesis de normalidad, probablemente haya un problema en los datos, ¿no? Y no es un problema grande, es un problema por eso, mira, por datos atípicos, ¿no? Aquí veo puntos de los residuos que están muy lejos, ¿no? De la media, que debería ser cero en teoría, porque son residuos, ¿no? Residuos del modelo. Se cumple y tengo un sesgo, una asimetría negativa, ¿no? Si ven aquí en los componentes del test de normalidad, evalúa niveles de asimetría y kurtosis. Y aquí donde veo en sniffness, entonces veo un cierto grado de asimetría pequeño, pero en términos de kurtosis tengo, ¿no? Entonces puede que haya cierta asimetría con unos cuantos datos dispersos, y además me está diciendo que la distribución de estos residuos está muy apuntalada. En términos de test, esto debería ser tender a cero, ¿no? Y tomar un valor máximo de 3, ¿no? Lo que hace el test ya normaliza estos valores, es decir, los compara con cero, tanto la simetría, que es SNF, y la kurtosis. Ya, entonces, eso. Entonces, de todo debería tender a cero en ambos, ¿no? Y es por esa razón que se rechaza la hipótesis de normalidad. ¿Cómo sé que se rechaza? Siempre veo el prop. Cuando el prop es menor a 0,5, siempre estoy rechazando una hipótesis. Ya, la hipótesis nula se dice.
Y aquí estoy rechazando la hipótesis de normalidad. Entonces, nuestro modelo probablemente tenga algún problema de datos. Ya, eso es lo que me está diciendo en esta salida del modelo que estoy regresando, que es similar a su modelo 3, ¿no? Es la salida de la ecuación 3. Ya, eso es lo que está pasando. Y la salida de la ecuación 2 es la misma que de la ecuación 3, pero en la ecuación 3, ¿qué he hecho? Como reporto estos problemas en esta ecuación, que todavía no tiene nombre, voy a regresar a la misma, le voy a poner estimar de nuevo, hago correcciones. No puedo corregir residuo por residuo. Eso es muy moroso. Lo que se estila es, me voy a la opción de estimación, voy a estimar de nuevo opción y voy a hacer las correcciones de New West. Aquí donde dice hack, me van a corregir volatilidad y autocorrelación. Per se no había esos problemas, pero hay un problema de datos. Probablemente hay datos volátiles o estén muy apuntalados, entonces hago la corrección de New West para autocorrelación y heteroelasticidad y eso va a garantizar que yo trabaje con residuos normales. Notarán ustedes que aquí ya los errores estándar son diferentes, ¿no? Voy a hacer de nuevo, los estimadores no han cambiado para nada. De nuevo voy a regresar a opción, voy a poner ordinary. Nótese que el primer error era 0.38, 0.39, el segundo 0.09, ¿no? Ahora le voy a poner sin la corrección ordinary, eso va a cambiar. 0.40, 0.09, han cambiado los errores. Sin corregir son diferentes, ¿no? Eso hay que tomar en cuenta. ¿Qué hace la corrección de New West? Busca errores robustos para que se distribuyan normalmente. Entonces, como tenía ese problema, asumiendo que hay cierto grado de volatilidad, cierto grado de heteroelasticidad y también problema con los datos en su distribución, yo le pongo la corrección de New West y listo, tengo otros errores estándar, entonces puedo trabajar con intervalos. Y ahí termina. Pueden también interpretar intervalos, creo que eso hicimos en la anterior clase. Un intervalo va a ser igual a este coeficiente más 2, directamente pónganle 2 porque la muestra es grande, el tamaño de la muestra es grande. 2 por el error estándar, me va a dar el intervalo hacia arriba y el coeficiente 1.27, por ejemplo, aquí en la relación de la prima de riesgo de Microsoft con Standard & Poor's, va a ser 1.27 más 2 por 0.09, ¿no? Para el intervalo hacia arriba y para el intervalo hacia abajo, 1.27 menos 0.09 por 2 o 2 por 0.09, ¿no? Hacia abajo, va a estar restando. Y así encuentro los intervalos y los pueden interpretar y ahí acabaría el ejercicio 1, ¿no? Ustedes tienen que hacer uno por uno los coeficientes, hacer las pruebas que he hecho y listo. En el caso 2, ya casi es una y media. El caso 2 lo vamos a ejecutar mañana, ¿ya? Como van a presentar esto mañana hasta las 12 de la noche, entonces no va a haber problema. Ya mañana viernes hasta las 12 voy a poner la instrucción y hasta la medianoche lo van a presentar y vamos a hacer la regresión al empezar la clase de este modelo de tarjetas de débito, ¿ya? Y listo, pues así van a interpretar, ¿ya? Eso sería y nos podemos retirar. Lo que yo les propongo es, a ver, voy a ver aquí, voy a pedir que me pongan como hospedador y voy a grabar la sesión de mañana para ver la modelación. ¿Están de acuerdo en eso? Está muy Sí, listo. Está Ya, perfecta la sesión. yo les voy a mandar, digamos, la grabación de mañana, ¿no? Y también voy a hacer un pequeño repaso del modelo que hemos hecho así en 2 minutos, para que tengan por lo menos una idea, ¿ya? De eso. Eso es lo que voy a hacer, porque supongo que muchos están, o sea, no han debido ver EBIUS en su carrera, ¿no? O sea, o Stata, ya, entonces lo que voy a hacer es grabar, eso es lo que voy a hacer y ahí terminamos todo lo que se refiere a modelación. También voy a responder preguntas y me voy a ir directamente después a la monografía, que es algo extraordinario para este curso, ¿no? Listo, nos retiramos, les agradezco por esperar y
No me voy sin antes enviarle la práctica para que le estén viendo, ¿no? O sea, el examen para casa, como quieran llamarlo. En este momento se los voy a... ¿Dónde está? Aquí está el WhatsApp. Y se los voy a enviar en este momento. Ya, entonces ustedes son DIFIN Grupo A. Entonces, les mandaré la práctica para que ustedes vean, no tomen como práctica, o sea, va a ser un parcial de ustedes, ¿no? Entonces, véanlo así. Véanlo como un examen parcial para llenar una de sus casillas. Es lo mejor que puedo hacer. Entonces, si yo les doy un examen, como estaba pensando, en un formulario de Google con varias preguntas y les digo, entréguenme hasta o sea, hasta las 3 de la tarde, entonces puede que haya resultados negativos, ¿no? Pero si uno se interesa, me imagino que va a ser un buen examen, ¿ya? Y voy a estar abierto a consultas incluso en la noche, eso podríamos hacer, ¿ya? Y ahora mismo les mando, voy a buscar DIFIN, aquí está, DIFIN Grupo A, aquí está el de ustedes. Como les decía, tengo un montón de grupos bueno, porque era el coordinador de los diplomados. Y voy a poner análisis de riesgos financieros. Y estas son prácticas. De paso, número 1 para modelación. Listo. Esta misma base, el mismo modelo, o sea, y la grabación también va a estar en la plataforma. Por supuesto, antes de la medianoche de mañana, ¿no? Se van a poder apoyarse. Y la base en IBIUS es APT, ¿no? Entonces, esa base también les estoy enviando. Para el primer ejercicio. Para el segundo, para mañana tienen que tener Stata, ya cuesta 10 pesitos, vienen afuera de la universidad, en la 16 de julio, ¿no? En el Esteban Arce también, donde venden computadoras al terminar, en el suelo están vendiendo, ahí es donde empieza la venta de ropa. Tienen que tener Stata para mañana. Ya es un ejercicio el que vamos a hacer y vamos a hacer todo esto y les voy a pasar la grabación. Listo, ahí tienen todo, ahora sí. Disculpa una consulta, ¿qué versión de Stata nos instalamos? Creo que ahí está la versión 16. Sí, mejor si es la última, esa ya les permite incluso exportar a Word, o sea, exportar como informe. No voy a detenerme en esos detalles, me consume mucho tiempo, pero desde la versión 15 está bien. Ya yo tengo aquí en mi computadora 14, o sea, desde hace mucho tiempo ya que uso y no ha cambiado mucho, digamos, respecto a la modelación para finanzas. No hay más utilitarios que se hayan instalado, solamente hay esas mejoras respecto a las posibilidades de edición, después de importación, exportación y llevar todo formato de informe, ¿no? Eso. Pero está bien, o sea, desde la 15, la 16 está bien, no hay problema. ¿Ya? Sí, Eso. licenciado, muchas gracias. Ya, listo, ya les envié los archivos, nos reencontramos el día de mañana. Ya, eso haríamos. Bueno, gracias por esperar, hasta luego, que les vaya bien. Hasta luego, licenciado, muchas gracias.